Mi mamá regresa tras 23 años pero solo quiere mi herencia. Soy M26 y hace 3 meses mi padre falleció. Es extraño cómo la muerte de alguien puede redefinir todo lo que creías conocer sobre tu propia vida. Mi padre fue todo para mí, mi guía, mi apoyo, mi única familia. Pero ahora que él ya no está, la ausencia de alguien más ha comenzado a pesar mucho más, mi madre. La última vez que la vi, tenía 3 años. No la recuerdo bien, apenas fragmentos borrosos de una mujer que me dejó un día sin siquiera mirar atrás. Mi padre siempre evitó hablar de ella, decía que no tenía sentido cargarme con el peso de algo que no podía cambiar. Me crió solo, sacrificándolo todo para que yo tuviera lo necesario. Cuando murió me dejó todo, su casa, sus ahorros, y un pequeño negocio que había construido con mucho esfuerzo. No esperaba heredar tanto, mi padre nunca fue ostentoso, pero sabía que lo poco que tenía lo había trabajado con sus propias manos. Justo cuando empezaba a organizar su legado y a aceptar la soledad que su partida me dejó, ella apareció. Fue un jueves por la tarde. Estaba en la oficina del abogado, revisando documentos sobre el testamento, cuando la puerta se abrió de golpe. La reconocí al instante, la misma mirada altiva, los mismos ojos que solían mirarme con ternura, o al menos eso creía recordar. «Hola, hija», dijo como si no hubiera pasado más de 20 años desde la última vez que nos vimos. Me quedé sin palabras. Había ensayado este momento en mi cabeza muchas veces, imaginando lo que le diría si algún día regresaba, pero ahora que estaba frente a mí, solo sentía rabia. «¿Qué haces aquí?», pregunté en mi tono frío. «Me enteré de la muerte de tu padre», respondió, ignorando mi hostilidad. «Quería venir a verte, y a hablar sobre lo que dejó». Ahí estaba. Sin rodeos, sin siquiera un intento de justificar su ausencia, fue directo al punto. Mi incredulidad se convirtió en furia. «Lo que dejó», repetí, levantándome de mi silla. «¿En serio vienes aquí después de todo este tiempo, y lo único que te importa es su herencia?» «No te pongas dramática», replicó cruzándose de brazos. «Soy tu madre. Tengo derecho a una parte». «¿Derecho?». Mi voz subió un tono. «¿Qué derecho crees que tienes después de abandonarme? Papá fue quien me crió. Todo lo que dejó es suyo y mío, no tuyo». Ella se echó hacia atrás en la silla, con una sonrisa que me hizo hervir la sangre. «Tuve mis razones para irme, y eso no significa que no sea tu madre. Siempre lo seré, aunque no te guste». Mis manos temblaban, pero me forcé a mantener la calma. «Tú no fuiste nada. Ni siquiera sé quién eres, y mucho menos qué crees que puedes reclamar aquí». «Siempre supe que serías malagradecida», dijo, su voz llena de veneno. «Todo lo que tienes ahora es gracias a que yo te di la vida. Si no fuera por mí, ni siquiera estarías aquí para disfrutar de nada». Fue en ese momento cuando entendí que ella no había venido a buscar reconciliación. No le importaba lo que había perdido conmigo, ni lo que yo había sufrido sin ella. Todo lo que quería era el dinero. «Vete», le dije en mi voz firme. «No tienes nada que hacer aquí. No eres mi familia, y no tienes ningún derecho a nada». «Esto no ha terminado», replicó, levantándose con una actitud desafiante. «Voy a pelear por lo que me corresponde, te guste o no». Desde aquella primera confrontación, su amenaza no quedó en palabras. Apenas unos días después, recibí una notificación de un abogado. Mi madre estaba reclamando la mitad de la herencia, argumentando que, como esposa legal de mi padre, tenía derechos sobre los bienes que él había dejado. No podía creerlo. Esa mujer, que me había abandonado sin mirar atrás, ahora pretendía tomar lo que él construyó para mí. Me reuní con mi abogado, un hombre mayor de confianza de mi padre. «No te preocupes», me dijo. «Ella no tiene caso. Legalmente tu padre la podía desheredar, y lo hizo de manera clara en el testamento. Pero esto puede ser una batalla emocionalmente agotadora». Y lo fue. En las semanas siguientes, mi madre se encargó de enlodar mi nombre en cada oportunidad que tuvo. Se presentó en el vecindario donde crecí, diciendo que yo era una hija malagradecida que la había echado a un lado cuando solo quería recuperar lo que le pertenecía. Incluso llegó a ir al negocio familiar, intentando manipular a los empleados para que la apoyaran. Pero lo peor llegó cuando me enfrenté a ella en una reunión de mediación legal.
Estaba sentada frente a mí con una confianza que me desconcertaba. Es gracioso, dijo, mirándome con una sonrisa helada. Tu padre siempre te pintó como la niña perfecta, pero en realidad, todo lo que tienes es porque yo te di la vida. ¿Qué clase de madre abandona a su hija y luego tiene el descaro de volver para exigir algo?, respondí, mi voz quebrándose, pero manteniéndome firme. No entiendes las cosas desde mi perspectiva, replicó, poniendo una mano sobre el pecho como si fuera la víctima. Tu padre me obligó a irme. Nunca quise dejarte, pero él no me dio otra opción. Sus palabras me hicieron dudar por un segundo, pero entonces recordé las largas noches en las que mi padre trabajaba horas extras para pagar mis estudios, las veces que escondía su cansancio para asegurarse de que yo tuviera una infancia feliz, y todas las historias que ella no había estado para contarme. Eso es mentira, dije, mirándola fijamente. Él nunca habló mal de ti, ni siquiera cuando yo le pedía respuestas. Pero, ¿sabes qué? No necesitas explicarme nada. Los hechos hablan por sí solos. Tú decidiste irte y ahora vienes aquí, como si de repente te importara algo más que el dinero. Si estás tan segura de ti misma, dijo con una sonrisa burlona, ¿por qué tienes tanto miedo de perder? No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque no valía la pena desgastarme más con alguien que solo veía el valor de las cosas, no de las personas. La batalla legal continuó durante meses. A pesar de sus intentos, mi abogado logró demostrar que su reclamo no tenía fundamento. Todo estaba documentado, mi padre había dejado un testamento claro, eliminándola como heredera debido a su abandono. El día que recibí la resolución final, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Había ganado. Ella no recibiría ni un centavo de la herencia, y aunque eso no borraba todo el dolor que su regreso había causado, me daba una sensación de justicia. Cuando nos encontramos por última vez, fue en la salida del juzgado. Me miró con desprecio como si yo fuera la villana en su historia. Te arrepentirás de esto, me dijo antes de marcharse. Pero no lo hice. Porque aunque su regreso reabrió heridas que creía cerradas, también me enseñó algo invaluable, que mi valor no depende de alguien que no supo quedarse. Mi padre fue quien me dio todo, no solo en bienes materiales, sino en amor, sacrificio y dedicación. Y esa herencia, la que realmente importa, nadie podría arrebatármela jamás.